En esta noche vamos a estar estudiando los primeros 4 versículos de la carta de Santiago y de alguna manera, aunque el primero es introducción, lo vamos a estar revisando y luego vamos a estar viendo en detalle, digamos, quiero ver en bastante detalle y en el griego algunas cosas. Sin embargo, el tema con el que he titulado esta noche, basado obviamente en la misma lectura, es Gócense en las pruebas, un llamado que nos parece interesante, de alguna manera quizá confuso, quizá no tan atractivo, quizá no tan claro. O sea, ¿qué quiere decir en realidad Santiago de que nos gocemos en las pruebas? Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta noche. Es importante decir que la sección inicial de la carta va desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el verso 15, pero de alguna manera, por ser muy densa, hoy vamos a ver como la introducción, el gócense ser probados, y la siguiente semana vamos a ver las otras 3, digamos, como microsecciones de esa primera sección, que es el pedirle sabiduría a Dios, el motivo no para gloriarse, y quizá estas vamos a ver la siguiente semana y quizá vamos a dejar para dentro de 15 días el tema de prueba, tentación y pecado para verlo con detenimiento, pero vamos a llegar la siguiente semana hasta el verso 11. Veamos los versos que vamos a estar estudiando en esta noche. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versos del 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Básicamente es un llamado a tener un gozo sumo, un gozo completo, un gozo de alto nivel cuando se hallen en diversas pruebas o tentaciones. ¿Por qué? Porque hay una razón, hay un conocimiento de que esa prueba viene a evidenciar qué tan genuina es la fe y no solamente eso, sino que viene a producir una perseverancia que se alinea a la meta que tenemos de llegar a ser perfectos, que fue la meta que Jesús, a la cual Jesús nos llama en Mateo 5:48, sean perfectos como su Padre Celestial en perfecto. Entonces, hay un llamado que tiene un sentido, que no está aislado. De alguna manera hay una razón por la cual se hace este extraño llamado a tener no solamente gozo, sino sumo gozo. Pero veamos, regresemos al verso 1 y veamos el saludo inicial. Primero, él se presenta a sí mismo, la carta inicia pues con el saludo típico de las cartas del primer siglo, cuya fórmula estándar incluye la presentación del autor, su nombre, su descripción o su mini currículum, luego a quién está dirigida la carta o los recipientes de la carta y luego el saludo, ¿verdad? Es interesante porque cuando vemos, si lo vemos en el griego, y quiero referirme aquí a la presentación, si lo leyéramos en el griego que dice Jacobos, Theo, Kai, Curio, Jesus Christos, Doulos. Que si lo tradujéramos literalmente diría Jacobo, que explicamos la semana pasada que Jacobo y Santiago son lo mismo, pero en el griego leemos Jacobo, no Santiago, y con el tiempo fue cambiando a Santiago. Pero el punto es que Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, básicamente como él se está describiendo a sí mismo. Y es importante de alguna manera entender que esto, por un lado, es lo que él usa para mostrar la autoridad con la que él está escribiendo y por otro lado la razón por la que él está escribiendo. Él no está escribiendo
porque se le da la gana escribir. Él está escribiendo porque él tiene un amo a quien está obedeciendo y ese amo a quien él obedece le está mandando a escribir esta carta. Eso le da una autoridad a la carta. El ser reconoce a sí mismo como un doulos. La palabra doulos era la palabra común para referirse a los esclavos en el primer siglo, en el tiempo de Santiago, de alguna manera por el tema de la esclavitud y de todo el tema de lo que se vivió en Estados Unidos en los siglos pasados. La mayoría de traducciones al español decidieron no elegir la palabra esclavo por la connotación histórica, fuerte, pesada que tenía, entonces se la tradujeron como siervo, pero realmente, ¿por qué? Porque hay que entender que nuestra lectura de esclavo es a veces esas películas de como 12 años de esclavitud o esas películas que muestran realidades muy crudas de lo que vivieron los que fueron esclavos en el tiempo de la colonización de los Estados Unidos de América, que no necesariamente era la realidad de un esclavo del primer siglo, de un amo grecorromano que tal vez el esclavo era como miembro de la familia y el tutor e instructor de los hijos y nunca fue ni violado, ni maltratado, ni golpeado. No quiere decir que ningún esclavo, porque obviamente hubieron esclavos que sí, obviamente fueron abusados y en otro sentido, pero la realidad era un poco diferente. De alguna manera, el término doulos denota literalmente a alguien que pertenece a otra persona y que está a su servicio. De alguna manera, el doulos, por un lado, tiene un dueño. Él es propiedad de alguien. Y en segundo lugar, él sirve a esa persona que es su dueño. Es el término, es interesante que en el Nuevo Testamento es el término más usado para referirse a los ministros. Pablo también es alguien que se presenta en todas sus cartas como doulos del Señor Jesucristo. Y esto por un lado resalta la humildad de estos hombres, pero por otro lado resalta, como yo decía, su comisión divina, o sea, el hecho de que ellos están bajo el servicio, bajo la autoridad y bajo la dirección del Señor, les da también autoridad, o sea, les hace emisarios, les hace embajadores, les hace heraldos del rey y de alguna manera les concede una voz, no una voz propia, pero sí una voz que tiene una autoridad delegada. Entonces sus escritos son importantes para nosotros porque fueron escritos que ellos no escriben solamente porque tienen una voluntad propia, sino porque han entregado, rendido y sometido su voluntad a aquel que también es nuestro Señor y Rey y fuente de vida eterna para nosotros. Entonces, Santiago quiere resaltar que su autoridad al escribir estas líneas proviene de su Señor. Y es interesante porque aquí él dice de Dios, obviamente refiriéndose a Dios Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, él une a las dos primeras personas de la Trinidad y al llamarse tanto esclavo de Dios como del Señor Jesucristo, de alguna manera él está reconociendo que el Padre y el Hijo son iguales en esencia, son iguales en dignidad, son iguales en señorío. O sea, de alguna manera, esta es una manera de decir, creo, confieso que Jesús, el que fue mi hermano, hoy ya no es solamente mi hermano, hoy está al mismo nivel de Dios, es mi Señor, no es mi hermano. Por eso no se llama Santiago es hermano del Señor, sino siervo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es importante y es relevante. Luego, al referirse a los recipiendarios o a los recipientes, a la audiencia, a la carta, él dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y por la época en que la carta fue escrita, tenemos que recordar que el inicio de la iglesia, el inicio del cristianismo fue un cristianismo judío. O sea, los primeros miles de creyentes en Cristo como el Mesías eran de origen y de religión judía. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a inventar una nueva religión. Jesús vino a anunciar que lo que los profetas de la religión judía habían profetizado, él lo venía a cumplir. Ni Jesús ni Pablo intentaban
crear una nueva religión. Ellos no son fundadores del cristianismo, ellos son anunciantes de que el reino está cerca, ellos son anunciantes de que las profecías se han cumplido, ellos son anunciantes de que hay un cambio en la manera de acercarse a Dios, pero no porque se está creando una nueva religión, sino porque se está anunciando la venida del reino, el cumplimiento del nuevo pacto del cual Dios ya había dicho. Entonces, eso es como importante. Entonces, aquí, aunque obviamente la carta es para todo el pueblo de Dios, en este momento específico de la historia, él está escribiendo a judíos, a personas de trasfondo, de origen, de genealogía judía, que sí han aceptado y han abrazado la verdad de que Jesús es el Mesías y que viven fuera de Jerusalén, que generalmente viven entre Asia o alrededores, están en la dispersión, están fuera de Jerusalén y están bajo el liderazgo de Santiago porque reconocen el mesianismo de Jesús. Aquí obviamente no ha empezado la misión a los gentiles de Pablo, está por empezar, todavía no se ha dado la bomba, está quizá en los próximos días se va a dar el concilio de Hechos 15 que estuvimos revisando un poco la semana pasada, y entonces Pablo va a llegar a contar lo que ha estado pasando en los gentiles, pero en este momento Santiago quizá todavía no tiene esas noticias, entonces él escribe a las 12 tribus de Israel, él escribe al pueblo de Dios que en su momento era también judío. Y la última parte de la introducción es este saludos, que en realidad en griego es jairein, que de alguna manera se puede traducir como salud, como saludos, pero el verdadero significado es que estén bien o que estén alegres. Eso es como, era como el saludo, también de ahí viene un poco el término gracia y todo, pero en general se entendía como que estén bien, es muy común así como no sé, en Costa Rica la gente se dice tuanis, como quien dice que esté bien o todo bien, o pura vida es una expresión costarricense para decir que alguien esté bien, pero en otros países es simple y sencillamente de que te vaya bien en un despido o en un saludo, espero que estés bien, o si son panderetas, Dios te bendiga o bendecido o qué sé yo, ¿verdad? O sea, si el lenguaje es muy cristiano, pero el lenguaje en general obviamente siempre es un saludo de que la otra persona esté bien. Y luego pasa, y de alguna manera la introducción, inmediatamente el saludo, él pasa a entrar a un tema que parece difícil de captar al inicio. Ya dijimos que los temas principales de la carta, el tema principal es la sabiduría y de alguna manera como que el objetivo de la carta es despertar ese deseo en los oyentes, en los lectores, de desear y de buscar la sabiduría de lo alto. Pero también uno de los temas que sobresale es la necesidad de que la fe sea auténtica, de que la fe sea evidente. Y en esa necesidad que Santiago ve de que la audiencia, la congregación, nosotros los creyentes y el pueblo de Dios busquemos sabiduría y fortalezcamos nuestra fe, él ve una realidad a la que el pueblo no está respondiendo de la manera en que si tuvieran más sabiduría y si tuvieran una fe más fuerte, deberían de responder. Entonces él empieza planteando esa respuesta que el pueblo de Dios, que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Entonces él plantea una posible circunstancia y empieza ordenando la respuesta que deberíamos tener. El verso 1 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Una de las cosas, una de las características de la carta de Santiago es que él va a unir la expresión hermanos míos, que de alguna manera él se hace igual a nosotros, que de alguna manera él nos recuerda nuestra unión a Cristo y nuestra participación en la familia de Dios, y de alguna manera desde la autoridad que se le ha conferido como líder de la iglesia y como
doulos de Dios y del Señor Jesucristo, Él da órdenes, Él escribe imperativos. Y el primer, y de alguna manera le podríamos llamar consejos, ¿verdad? Pero el primer mandato, consejo que Él da es: tengan por sumo gozo. Esta palabra tengan se puede traducir también consideren, estimen, tengan en cuenta. De alguna manera, él nos está llamando a un cambio de actitud. O sea, el considerar algo es qué visión, qué actitud yo voy a tener ante ciertas circunstancias de la vida. Entonces, él está detectando que hay una actitud que no es la ideal cuando se está dando el suceso que él menciona como diversas pruebas. Ahorita vamos a revisar un poco más despacio, pero él está diciendo, tiene que tener una actitud, una visión diferente. Y la visión que tienen que tener es que deben de tener un sumo gozo. Eso se puede traducir como un gozo entero, como una alegría completa o como un total deleite. O sea, ni siquiera es, y él enfatiza esa entereza, esa plenitud, esa totalidad del gozo, del regocijo, de la alegría, del deleite. O sea, él no quiere que sea algo momentáneo, algo pasajero, sino él quiere que sea algo completo. Cuando se hallen, y el se hallen en el griego se puede traducir cuando estén rodeados o sean rodeados con, o cuando se encuentren en una situación peligrosa o negativa por accidente. Este se hallen es cuando es como un de repente, es como cuando inesperadamente suceda esto, cuando no tenían planeado, no esperaban que esto pasara, pero inesperadamente se encuentran en una situación de, y ahí entra prueba. Cuando se hallen en diversas pruebas, y el diversas pruebas es el griego peirasmos, que se puede traducir tanto prueba como tentación. De esto vamos a entrar un poco más en detalle cuando lleguemos a los versos 12 al 15. Pero empecemos con esto, consideren. Hay un llamado en la escritura a considerar algunas cosas. De hecho, cuando pensamos en consideren, una de las órdenes que nos da Pablo, por ejemplo, en Romanos 6, es en considerar nuestros miembros como muertos al pecado. Tendríamos que aprender a desarrollar una visión donde deberíamos vernos a nosotros mismos y decirnos, yo ya no sirvo para pecar. O sea, ya no estoy diseñado para eso. El libro a los Hebreos nos llama en 2 ocasiones a considerar al autor y sumo sacerdote de nuestra fe, el Señor Jesucristo, y ahí la consideración recuerden, ténganlo en cuenta, o sea, acuérdense de que Él es su sumo sacerdote, acuérdense de que Él es el que les dio la fe y el que los entrena y el que los anima, o sea, ténganlo presente constantemente en su vida, o sea, no vivan una vida cristiana olvidándose de su Salvador, de su Señor, de su amado, de su Maestro. Y de alguna manera en Hebreos está ese consideren, pero de alguna manera en el contexto aquí lo que hay que considerar es un gozo completo. Y aquí hay 2 ejemplos de 2 personas que ejercitaron esta actitud de considerar ciertas circunstancias de la manera en que no era lo más común en el sentido del sentido común de los seres humanos o de la lógica del mundo en el que vivimos. En Hechos 26, 2 y 3 vemos al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está aquí encarcelado, está aquí en un proceso de juicio, está aquí atrapado por 2 años en Cesarea de Filipo, si no mal recuerdo, y entonces llega el rey Agripa a visitar, creo que a Festo, y entonces lo llaman a declarar, ¿verdad? Por lo que los judíos lo están acusando de blasfemo, lo están acusando de quebrantarle la ley, lo están acusando de haber metido gentiles al templo y de un montón de cosas falsas. Entonces viene Pablo y dice:
con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado. O sea, ¿quién va a ser afortunado de falsas acusaciones, de estar en la cárcel, de estar en juicio? O sea, nadie, o sea, en el sentido normal y común, o sea, no es una fortuna que a usted lo encarcelen siendo usted inocente. No es una fortuna que usted esté enfrentando un juicio por acusaciones que son falsas. No es una fortuna que a usted lo hayan privado de su libertad. No es una fortuna que usted no sabe si lo van a sentenciar a muerte. O sea, no es una fortuna eso, en el sentido normal de la lectura de la vida. Y sin embargo, viene Pablo y dice, con respecto a esto, respecto a estas injusticias, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. ¿Cuál es la fortuna? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la visión de Pablo por la cual él se considera afortunado? Pablo entendió que ahora lo mejor que a él le puede pasar en la vida es tener una oportunidad de hablar de Cristo y de hablar del encuentro que él tuvo con el resucitado camino a Damasco. O sea, no hay nada mejor. Eso es mejor que ganarse la lotería, eso es mejor que comprarse un carro último modelo, eso es mejor que ser contratado con un trabajo de un salario millonario. O sea, cualquier cosa de eso no es tan bueno como tener la oportunidad. Entonces, ¿por qué él en medio de situaciones de injusticia se considera afortunado? Porque hubo un cambio en aquello que ahora es verdaderamente importante para él. Y está ante un hombre que como conoce la historia, las costumbres, las controversias y las profecías judías, va a entender cuando él le cuente de Cristo. Y de hecho, las respuestas de Agripa al discurso de Pablo y al testimonio de Pablo es casi me persuades a convertirme en cristiano. Y de alguna manera, aunque no sabemos qué pasó después, la semilla del evangelio quedó bien sembrada en el corazón de Agripa. Y si ese día lo hizo dudar, es altamente probable que en su lecho de muerte esa duda haya pasado a ser una fe genuina. No lo sabemos, pero existe la probabilidad. Vemos también otro ejemplo en Moisés. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, ¿quién en sus cinco sentidos va a elegir el ser maltratado contra el ser posiblemente el rey de la nación más poderosa del mundo en su tiempo y de gozar de muchos placeres y de muchas riquezas? O sea, es algo que humanamente no nos explicamos por qué alguien puede tomar una decisión así. Pero de alguna manera Moisés logró entender que lo que le ofrecía Egipto era temporal y que había una oportunidad de adquirir una recompensa eterna. Entonces él consideró como más valiosa la recompensa eterna que la oferta de Egipto, como más valioso el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque vio la recompensa que Cristo le ofrecía más allá y vio que en realidad, comparado con las glorias del cielo, los tesoros y los placeres que le ofrecía Egipto no valían absolutamente nada. Pero ¿a qué se debió esta consideración de verse a sí mismo? Prefiero sufrir que tener placer, a una visión más amplia de la circunstancia específica, temporal, difícil que estaban atravesando. Y de alguna manera, obviamente, la invitación de Santiago.
Ahora, considerar por sumo gozo, este sumo gozo es un deleite total. Y un ejemplo de esto lo vemos en Hechos 5:41. Dice que los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio. Aquí los habían azotado, los habían encarcelado y les habían prohibido hablar, pero dice que ellos salieron después, no de haber sido, no de salieron del banquete, ni salieron de la fiesta, ni salieron de la cena navideña, no, no, no. Salieron de estar en ayuno, de estar en la cárcel, de estar siendo azotados y de que no les dieran de comer ahí, porque las cárceles no eran tan acogedoras como lo son hoy en ese momento histórico, pero salieron regocijándose, o sea, con un sumo gozo de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. O sea, ellos tenían algo muy claro, que si participaban con Cristo de sus padecimientos, iban a participar también de su gloria. ¿Por qué se gozaron de sufrir por Cristo? Porque estaban viendo que en el cielo iban a ser recompensados por ese sufrimiento. Entonces se regocijaron. Ahora, Mm, Santiago no está diciendo que la prueba en sí mismo es un deleite total, un gozo entero o una alegría completa. Lo que él está diciendo es que tenemos que aprender a considerarla así. Tenemos que aprender a verla así, a ver la prueba como algo capaz de ser transformado en nuestro mayor bien. O sea, no fue que ellos se regocijaron de los azotes, ellos se regocijaron de que había una dignidad en sufrir por Cristo y con Cristo manifestada en los azotes, pero no fue que el azote mismo, no era que ellos eran, ¿cómo se llama estos que? Se me fue el nombre de los que les complace el dolor, pero no eran eso, digamos, sino que ellos estaban viendo su mirada en el valor que había o que venía detrás de la prueba. O sea, es considerar, no es abrazar, no es amar la prueba, es considerarla, es cambiar mi actitud ante ella y aprender a verla como una oportunidad de algo que se va a transformar en recompensa, en bendición, en gloria para mí. Y luego viene y dice cuando se hallen en diversas pruebas. Las diversas pruebas, obviamente, aquí es interesante porque la palabra prueba, peirasmos, se traduce prueba o tentación. Y vamos a explicar de que tanto una prueba es al mismo tiempo una prueba y una tentación, dependiendo del ángulo de donde se vea. Pero 1 Corintios 10:13 nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Lo primero que este pasaje dice es que las tentaciones o las pruebas son comunes, o sea, son cosas naturales, no necesariamente constantes, no necesariamente continuas, no necesariamente gratas, pero de alguna manera una de las cosas que tenemos que tener claro, nos dice la escritura, es que es parte de la vida pasar por pruebas, es que es parte de la vida pasar por tentaciones, ser tentado o ser probado, ser atribulado, es parte de la vida. Y de alguna manera no debemos de comprarnos esa idea de que la vida que buscamos es una vida sin pruebas. No, 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 no. Y eso lo voy a también volver a decir. Fiel es Dios, sigue diciendo que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Este pasaje más allá que muchos lo conocen y se usa mucho en consejería para decirle a la persona que siente que no puede o que ella es la que él o ella son los únicos que están viviendo esa situación tan difícil que se les vino encima. Lo primero que necesitamos recordar es que mm, tu prueba no eres el único que está pasando por ese dolor y sí puedes soportarlo. Pero algo interesante, aparte del hecho de que las pruebas es algo común, también una de las verdades que nos da este verso es que se pueden soportar y se puede escapar de ellas. O sea, no es cierto
yo he oído a algunos predicadores decir, usted o está entrando en una prueba o en medio de la prueba o saliendo de la prueba. Yo no veo eso en la escritura porque hay un escape, hay una salida y hay tiempos donde yo ya salí de una prueba y creo que todavía no he entrado en otra. Entonces, no es una verdad de que la vida cristiana es siempre prueba. Sí, es una verdad de que la vida cristiana siempre vamos a ir contra la corriente del mundo y siempre estamos en una batalla contra principados y potestades. Eso es una verdad. Pero aún en las guerras, usted sabe que ahorita hay una guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, y no quiere decir que haya bombas todos los días, pues, o sea, no, ni siquiera en las guerras hay violencia todos los días, hay momentos de ataque, de defensa y de enfrentamiento, pero no es que sea siempre constante. Primera Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarse, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Una de las ideas equivocadas del mundo y bueno, del mundo que siempre nos han dado, es que la vida debería de ser color de rosa, debería estar ausente de prueba. Es que no es normal que hayan tribulaciones, que hayan dificultades, que hayan accidentes, que hayan enfermedades. El testimonio de la escritura es lo contrario. O sea, ¿cómo así? ¿En qué mundo quieren vivir? O sea, suave, todavía no están en el cielo, o sea, todavía están en la tierra, y mientras estén en la tierra no se tienen que sorprender que vengan pruebas, o sea, no se tienen que sorprender que hayan enfermedades, no se tienen que sorprender que hayan etapas difíciles. Claro, tampoco sería normal que toda la vida estén en prueba y tampoco sería normal nunca haber pasado una prueba en la vida, pero realmente no es una cosa extraña que venga el fuego de la prueba. O sea, es algo normal, es algo esperado, deberíamos estar preparados, deberíamos saber de que eso es parte de la vida, eso es parte del caminar en este mundo y eso es lo primero que tiene que ir cambiando en nuestra manera de pensar. Hay un discurso de buscar un placer sin dolor, eso es inexistente y de alguna manera, y si sería existente, sería aburrido, o sea, dejaría de ser placentero. Eh, entonces viene Pedro y dice, no se sorprendan, o sea, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué se extrañan? ¿Por qué dicen, ay, ¿qué pasaría? ¿Será que pequé? ¿Será que Dios se enojó? ¿Será? O sea, no hagan tan grande ni metan a Dios ni nada en algo que es parte de la vida. O sea, no desarrollen esos pensamientos como que algo extraño pasó. No, o sea, es parte de la vida que vengan pruebas. Eso es parte de lo que está diciendo estos pasajes. Aquí Pablo, aquí Pedro, Santiago, está lo mismo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Vemos que Pedro da la misma instrucción que Santiago. O sea, hay pruebas, pero esas pruebas son una oportunidad para unirnos a Cristo y decir que aquí muera lo que Cristo quiere que muera en mí y que aquí Cristo crezca. Entonces, el entender que esa prueba es una oportunidad, hago que yo la considere como un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque me está dando una oportunidad de crecer en mi fe, de crecer en mi resistencia espiritual, en mi fuerza espiritual, por decirlo de una manera, y también de crecer en mi futura recompensa eterna. Porque por eso dice, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y obviamente aquí, bueno, eso lo vamos a explicar después, que hay una diferencia entre la tentación interna y externa. Pero luego viene Santiago y dice, o sea, claro, hay una razón por la que les estoy pidiendo que consideren cuando se hallen en diversas pruebas como sumo gozo, como un motivo de alegría. Y la razón es que deben de saber que la prueba de su fe produce paciencia. Sabiendo que hay que entenderlo como el conocer experiencialmente o el reconocer. O sea, debe de aprender a conocer por experiencia o a reconocer que cuando su fe es probada, lo primero que él le está diciendo es, cuando venga una tentación, lo primero que es probado es su fe.
Pero cuando su fe es probada, ustedes deben de reconocer que eso les da más fuerza espiritual, más resistencia espiritual. Es interesante porque aquí la prueba es una prueba de autenticidad. La palabra dokimion no es la misma peirasmos, sino es una palabra diferente, o sea, para el peirasmos viene para que el dokimion de la fe, para que el estado de no ser falsos o el estado de no ser farsantes en su fe salga a luz, para que la autenticidad de su fe se manifieste y produzca un fruto de la fe auténtica que se traduce paciencia, pero que realmente no es la mejor palabra para traducirla, pero tampoco hay una palabra ideal para traducirla. Esta palabra que se traduce paciencia, el griego hipomone o upomone, se podría entender mejor como resistencia firme, como aguante alegre, como constancia, como perseverancia. Y de alguna manera lo que Santiago nos está diciendo es que el gozo proviene de la convicción de que la adversidad forma carácter, madura nuestra fe, afirma nuestra fe y nos concede más resistencia, más firmeza, más aguante, más perseverancia. Y vemos que el mensaje de Pedro es muy similar. Pedro sigue diciendo, de hecho, esto es eh, continuación de los versos anteriores, en lo cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, y aquí usa peirasmos, las tentaciones, las pruebas, para que la prueba, y aquí usa dokimion. Vemos que tanto Santiago como Pablo usan pruebas para referirse a las tribulaciones y dokimion para referirse a la evidencia de la fe de ustedes. Lo que está diciendo es, cuando sean afligidos por diversas pruebas, la evidencia de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que cuando salga a la luz que nuestra fe es genuina, cuando se evidencie que nuestra fe es genuina, cuando venga Cristo, Cristo va a decir, te felicito porque tu fe fue genuina. Te doy una corona de gloria. Te honro, te reconozco delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque vinieron pruebas y me reconociste aún en medio de la prueba. Entonces, cuando Cristo se revela en su segunda venida, esa fe que resultó evidente en la prueba va a traer una recompensa de alabanza, gloria y honor de parte de Cristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Este Cristo es alguien a quien sin haber visto lo amamos. Ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Es interesante que Jesús dijo, con vuestra paciencia o perseverancia ganaréis vuestras almas. Y Santiago va a hablar de esto mismo más adelante. Entonces vamos a explicar este tema un poco más adelante en la misma carta. Pero, ¿qué es esta paciencia que se produce cuando viene la prueba? ¿O qué es eso que debemos de valorar? Esta paciencia, ya dije algunas, en la diapositiva anterior mencioné que se puede traducir resistencia, perseverancia, persistencia, constancia, capacidad de soportar, pero se refiere al poder de resistir las dificultades o el estrés, especialmente la fortaleza interior necesaria. ¿Qué debe de ser una de las metas de nuestra vida? Tener esta virtud. Esta virtud es una virtud que cuando venga lo que venga, tú te mantienes seguro, tú te mantienes tranquilo, tú te mantienes confiado. Es esa virtud que te evita el estresarte, el enfermarte, el deprimirte, el tener que correr al médico, el que tengas un montón de síntomas y tengas un montón de exámenes y te digan, usted no tiene nada, usted está sano, seguramente es tensión o estrés. ¿Qué pasa ahí? Hay falta de upomone. Esta palabra se usa con relación a la facultad de una planta para vivir bajo circunstancias duras y desfavorables. O sea, tiene que ver con que la planta florece, haya agua o no haya agua, haya buen clima o no haya buen clima. Esa planta está verde y sobrevive. Quiere decir, o sea, eso obviamente se aplica a un ser humano que está tranquilo, que está seguro, que está confiado,
cuando hay mucho y cuando hay poco. Eso es lo que anhelamos, debería ser el estado que anhelamos y eso es lo que Santiago quiere que alcancemos. En el libro cuarto de Macabeos se usa para significar ese poder de permanencia espiritual que capacita a los hombres para morir por su Dios. William Barclay, un teólogo, escribe, no es la paciencia el que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. No es el que dice, ay, viene la tormenta, pues ¿qué queda? Pasémosla. Es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada, no por simple resignación. No es el espíritu del que se sienta donde le pilla la tragedia dispuesto a soportar estáticamente, sino el que conlleva la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. No es la paciencia el que aguarda ceñudamente el fin, sino del que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. Es el que pone cara alegre a la tormenta porque sabe que después vendrá buen fruto. Es el que sabe que el clima va a cambiar, que las condiciones van a cambiar, que el estado postrero será mejor a pesar de esto difícil, desfavorable y no placentero que estoy viviendo. O sea, hay un elemento de esperanza, de mirada a la gloria, de esperar un nuevo y mejor amanecer. Por eso está conectado con la esperanza. Varios pasajes lo vemos. Romanos 5, 3 a 4 dice, no solo esto, sino que nos gloriamos. Nos gloriamos, es nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce upomone, paciencia, resistencia, firmeza de carácter. Y la paciencia, carácter probado. Se está conectado y el carácter probado, esperanza, esa visión de gloria, esa seguridad de gloria futura. A eso se refiere aquí esperanza. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con resistencia, con perseverancia, con paciencia o pomone la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, por la esperanza de gloria, despreciando la vergüenza, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado en el trono de Dios. Crisóstomo llama a esta paciencia upomone la reina de las virtudes, el fundamento de las acciones justas, la paz en la guerra, la calma en la tempestad, la seguridad contra los complots, y ni la violencia del hombre ni los poderes del mal pueden dañarle. Es la virtud que puede transmutar en gloria la desgracia más grande, porque más allá del dolor ve la meta. Y luego dice, entonces ya empieza a tomar sentido, ya empieza a haber una comprensión mejor. Cuando vengan las diversas pruebas, considérenlas un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque son una oportunidad para que su fe se evidencie y genere resistencia, carácter firme. Y que ese carácter firme, esa resistencia, esa perseverancia tenga su perfecto resultado y lleguen ustedes a la meta de ser perfectos y completos sin que les falte nada. Cuando dice aquí tenga su perfecto resultado, la palabra perfecto es completo, finalizado, y el resultado, aunque se usa el término obra, se está hablando a la manifestación, a la prueba práctica. O sea, que haya esa capacidad de soportar evidente, que sea evidente, que sea práctica, que sea manifiesto, que su paz no está dependiendo de las circunstancias, que su gozo no está siendo apagado por la prueba. ¿Por qué? Porque su mirada está en la futura gloria. Esta versión, la latinoamericana, dice el verso 4, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. La Biblia latinoamericana. Y la traducción al español de la versión de Message de Eugene Peterson dice, sabes que bajo presión tu fe se ve obligada a salir a la luz y muestra sus verdaderos colores. Pero vean la idea que él interpreta de esta parte. Así que no intentes salir de nada prematuramente. O sea, deja que tenga su perfecto resultado. No trates de salir de la prueba inmediatamente.
Déjalo hacer su trabajo para que llegues a ser maduro y bien desarrollado, no deficiente de ninguna manera. Ahora es interesante que el para qué, que es una descripción de propósito, de meta, dice, sean perfectos, sean teleios, sean holocleros, sin que les falte nada. Y realmente esta es una repetición. Perfectos, completos, holocleros son casi que sinónimos. Perfecto es completo, perfecto, finalizado, maduro. Y aquí vale resaltar la palabra maduro. Completos es tener todas las cualidades necesarias, es ser íntegro, perfecto y completo en todos los sentidos. Y sin que les falte nada es otra palabra griega que enfatiza la perfección, el ser maduro, el ser completo, el ser perfecto. Es interesante porque Pablo usa aquí dos palabras similares también. El sin que les falte nada aquí se traduce como completamente seguros y perfectos es el teleio. Sepa pues que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y es casi que la misma idea. Estar firmes es tener un carácter firme, una perseverancia, que no nada me mueve, nada me bota, nada me deprime. Perfectos, es ese estado de que cuando vemos el contexto de la perfección a la que Jesús nos invita, Jesús está hablando, aman a vuestros enemigos, recuérdense de su Padre, no saluden solo a los que los saluden, ni amen solo a los que los amen, sean perfectos como su Padre es perfecto. O sea, lo que él está diciendo es que su amor, que su oración, que el perdonar a otros, no dependa de las acciones de los demás, sino dependa de su carácter, de quienes han llegado a ser ustedes, porque esa es la perfección. La perfección es que yo, como ser perfecto, no impecable, perfecto, maduro, amo porque Dios me amó y porque me toca amar y porque su amor ha sido derramado en mi corazón y porque nací de Dios y amo. Y esa es mi naturaleza, amar. Si la persona me trata mal, si la persona me quiere, si no me quiere, si me respeta, si no, no importa. O sea, eso es totalmente secundario. Se trata de quién soy yo. Ese es el punto en el llamado a ser perfectos, completos, maduros, sin que nos falte nada. ¿Cuál es la síntesis de la enseñanza esta noche? La síntesis es primero que la actitud de gozo debe prevalecer aun cuando vengan tribulaciones. Hermanos, nuestro gozo viene de que somos salvos, de que somos amados, de que somos hijos, de que nos espera la gloria. Y eso no cambia cuando todo está en paz y no cambia cuando todo está de cabeza. La realidad espiritual no cambia por las circunstancias temporales. Esa es la primera verdad que Santiago quiere que tengamos clara. Segundo, el estado de la vida del cristiano no es de prueba constante. Sí debe haber alerta constantemente porque estamos en una batalla, porque vamos a contracorriente, pero las tribulaciones vienen inesperadamente. Por eso dice, cuando vengan. Pues, no tendría sentido decir cuando vengan o cuando se hallen en diversas pruebas, si ellos siempre se van a estar en pruebas. No, 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 no. Hay momentos donde no hay prueba y hay momentos donde se hallan de repente, inesperadamente. Nos encontramos en medio de una prueba. En ese momento es una oportunidad para decir, tengo que considerar esto como un motivo de gozo y como una oportunidad de crecimiento. La razón por la que debes mantener una actitud de gozo es porque estás convencido que crecerás en tu capacidad de resistir firme, de seguir confiando y de mantener la paz. Nuestra meta como cristianos es avanzar hacia la madurez. Nuestra meta es ser perfectos y el enfrentar las tribulaciones con la actitud correcta nos acerca a esa meta. ¿Por qué debo de aprovecharla? ¿Por qué debo de ver la prueba como un motivo de gozo? Porque no la quiero desperdiciar. Porque yo tengo una meta y entonces viene algo que me va a ayudar a avanzar hacia mi meta. Mi meta no es ser más famoso, ni tener más dinero, ni estar más cómodo. Mi meta es ser más como Jesús, es ser perfecto. Entonces, si viene una escasez, si viene un rechazo, si viene una pérdida de trabajo, si me va a ayudar a ser más como Jesús. Entonces lo aprovecho, no desperdicio las pruebas, sino saco ventaja de ellas. ¿Cómo? Con un cambio de actitud. Algunos pensamientos que quiero
mencionar para también sumar a esta enseñanza, hermanos, no se imaginen una felicidad sin dificultades. Eso es algo inexistente. Ni siquiera Aristóteles creía en eso. Ni ningún filósofo de la historia y ningún pensador de la historia. Claro, las redes sociales nos hacen creer eso, pero no existe felicidad sin dificultades. No es posible. No sería felicidad. Y uno de los ejemplos, porque la palabra opomone es muy usada en el griego en el sentido atlético, era algo que se desarrollaban los atletas. Entonces, pensar en upomone, pensar en paciencia como resistencia, como capacidad de soportar, es pensar en un atleta. Entonces, cuando pensamos en un atleta, tenemos que entender que este atleta tiene momentos en su entrenamiento así de mucha satisfacción y tiene momentos nada placenteros. Cuando un atleta entrena, por ejemplo, hay momentos donde va corriendo, cuando termina el entrenamiento, cuando va sudando, hay una liberación de endorfinas que le produce satisfacción. Ojo, no confundamos satisfacción con felicidad, son cosas diferentes. Sin embargo, también hay momentos no satisfactorios. Se dobla un tobillo, hay momentos donde hay dolor, el músculo duele, o a veces el clima está terrible y él tiene que salir a entrenar, porque si no, no va a lograr ser un buen atleta. O sea, no todo hay placer y hay sufrimiento. Pero ni el placer ni el sufrimiento es la felicidad. La felicidad no radica en la satisfacción o en el sufrimiento. La felicidad radica en la meta de crecer en resistencia. Lo que hace la felicidad es el propósito de vida del atleta. La felicidad ni siquiera es un triunfo, ni siquiera es una medalla. La felicidad del atleta es la mejor persona que el atleta llega a ser por entrenar y por llegar a una mayor resistencia, a una mayor fuerza, a una mejor condición. La plenitud de haber desarrollado una capacidad es más fuerte que el hecho de ganar o perder una competencia. O sea, el atleta de antes, hoy vivimos en un mundo donde lo que importa son los premios, quién se gana el Oscar, quién gana la carrera, quién recibe el dinero. En el pasado no era así, o sea, el objetivo no era un premio solamente. Habían premios, pero el verdadero objetivo era crecer como persona. Y ese debe de regresar a ser nuestro objetivo. Porque aquí no se trata de premios de alguna manera. Hermanos, felicidad no es un sentimiento pasajero, no es euforia, no es ese entusiasmo, esa alegría intensos, ni es algo, tampoco es algo que no se puede lograr, porque luego caemos en decir, no, es que no se puede ser feliz en esta vida, en este mundo. No, no, no. Si no se pudiera ser feliz, Jesús no hubiera empezado el discurso de las bienaventuranzas con la palabra dichosos son, bienaventurados son, felices son, florecientes son. O sea, si él inicia con esa frase es porque es algo alcanzable. Pero para alcanzar eso se necesita el propósito de vida de ser perfectos. Eso hace que tengan mayor valor la meta que los momentos placenteros o que los momentos de sufrimiento. Entonces, eso pone en perspectiva. Hay pruebas, hay placer, vienen en el paquete. Pero la meta no es que no hayan pruebas ni que haya solo placer. La meta es alcanzar el propósito de vida, es ser perfectos. Entonces, cuando logro que esa sea mi propósito de vida y mi meta, puedo considerar como sumo gozo el hallarme en diversas pruebas. Termino como siempre con algunas preguntas de reflexión. ¿Puedes identificar las situaciones que has atravesado que te aportaron mayor madurez en tu vida? Y si los identificas, generalmente van a estar asociadas con dolor. ¿Comprendes que la instrucción de Santiago no es gozarse por la prueba en sí mismo, sino por la oportunidad que la prueba trae para crecer en madurez, en fe y en la capacidad de soportar, en la firmeza como cristiano? Cuando viene una prueba, ¿intentas salir rápido de ella o buscas aprovecharla y sacar ventaja de ella para aprender lo que Dios quiere enseñarte por medio de ella? Pero quizá la pregunta más importante es, ¿tienes claro la meta de tu vida, el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida?
¿Es tu meta ser perfecto como tu Padre, como tu Señor Jesucristo? ¿Es tu propósito de vida reflejar a Cristo? Cuando ese sea, va a ser posible considerar como sumo gozo, como motivo de alegría cuando vengan las pruebas. Señor, te damos gracias por tu verdad y porque cuando tu verdad alumbra nuestro corazón, son desalojadas las mentiras que el mundo, el enemigo y el sistema ha querido instalar y formar una visión distorsionada de la vida y de la realidad. Señor, alinea nuestra visión de vida a tu verdad. Gracias por enseñarnos de que no debemos extrañarnos cuando vengan pruebas, porque es algo normal que viene a nuestra vida. Gracias por ayudarnos a entender que no son continuas ni son siempre, pero que cuando vengan podemos sacar ventaja y provecho de ellas. Pero principalmente, Señor, gracias por recordarnos que tu meta para nuestra vida es que seamos perfectos y completos y que no nos falte nada. Que alcancemos la estatura del varón perfecto, la medida de la plenitud de Cristo. Que seamos conformados a la imagen del Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Señor, por haberlo enviado a Él para llevarnos a muchos a la gloria. Te adoramos y te bendecimos. Amén.